Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Charlie y bienvenidos a Cine de Debate, el canal donde les hablamos de las últimas noticias en el mundo del cine y del espectáculo. Muchos de ustedes nos han pedido que hablemos de la polémica desatada la semana pasada, la cual involucra unas fotos muy comprometedoras y a unos usuarios de internet indignados. Quédense con nosotros para escuchar la historia completa. Cine de debate. Todo comienza cuando el actor Oscar de los Santos sube a su cuenta de Instagram una foto en paños menores. Al parecer, se encontraba disfrutando de sus vacaciones en la playa y aprovechó para anunciar su participación en una nueva película para plataformas de streaming. El actor recibió halagos hacia su cuerpo y felicitaciones por seguir escalando en el mundo del cine. La polémica en cuestión surge cuando unos días después la actriz Marianne Bugambilio sube una foto que también deja muy poco espacio a la imaginación. Al mismo tiempo, Bugambilio se dirigía hacia sus seguidoras y las alentaba para continuar su lucha. Bugambilio recibió comentarios de odio y se le acusó de colgarse de un movimiento social para promocionar su nueva película. Es importante aclarar que no existe una relación entre la foto de Bugambilio y la de los Santos. De hecho, la polémica se hubiera centrado solo en Bugambilio, de no ser porque un usuario de Facebook comparó ambas fotos y dijo: ¿por qué vivimos en una sociedad doble moral? En Cine de Debate somos muy conscientes que este es un tema muy delicado y que a nosotros no nos corresponde emitir un juicio al respecto. Pero también creemos que es importante hablar de estos temas que tanto nos incumben hoy en día. Es por eso que hemos dedicado este pequeño espacio para aportar una pequeña reflexión. Yo opino que Listo, ya Ya se se ve. ve, ya se ve. Ok, permítanme. Bueno, pues de nuevo muy buenas noches. Vamos a empezar una sesión más de nuestra parte de branding y vamos a empezar con una serie de imágenes. Lo que quiero que hagan es que me digan qué palabras relacionan, pero ojo, quiero que me digan las palabras que relacionan con la marca. Recuerden que no podemos decirlas abiertamente, pero quiero que me digan qué piensan al momento de ver esta imagen. Claro. De emociones, ¿verdad? Emociones, palabras, lo que a ustedes se les venga a la cabeza cuando ven estas. De mi lado, bueno, de mi parte, lo que creo que hay es armonía, alegría y me atrevería a decir un poco de compañerismo, pero de una pareja. Ok, muy bien. Sí, un poquito de frescura también, ¿no? Como que se nota algo fresco ahí, algo bonito. Complicidad también, que existe este entendimiento. Ok, ok. Vamos a pasar a la siguiente. Esa podría ser como por el libro y ya aprovechando que es una cafetería, un ambiente muy intelectual. Ok, Más ok. fácil también, hacerlo más fácil, ¿no? Ujú. Ok. Ahora, cuando vemos esta imagen, ¿qué pensamos? Mm, a pesar de ser, digamos, un autómata o algo de inteligencia artificial, en el fondo en el que está, que sería una playa al atardecer, es como de alguien que tal vez estaba en modo automático, es decir, en una rutina, estando ahí en una playa, digamos que se desconecta y olvida toda la rutina que tenía. Esa podría ser una. Pensemos que esta es una persona real y veamos un poco más como la parte central de la imagen, la postura de la persona y vemos algo raro, ¿no? Algo ahí como que no cuadra.
No sé si ustedes lo podrían ver bien. No les quiero dar la respuesta, pero no sé si pueden ver algo como que no debería de estar ahí o que está raro. Mm, una de dos. O la postura, aunque no lo creo tanto, pero podría ser por el tipo de individuo que representa, o que la imagen no está completa al ser, por cierto, de la figura del individuo. Ujú. La censura, es que no sé si está censurado o qué es eso que Exacto. está ahí. Ajá. Si es Sí, un error de sí. imagen o si es una censura. Sí, es a propósito. Entonces, ¿qué pensarían ustedes ya sabiendo esto? Bueno, ya que tal vez no representa una persona, pues no tiene caso. Si es una máquina, podría decirse, un robot, Y si sí lo fuera, si fuera una persona, pues ¿qué tal vez tendría ahí pensaríamos? un poco de justificación la censura, dependiendo del público que va dirigido. Eso tendría que Ujú. evaluarse. Ok. Y si ustedes vieran como esta imagen con una persona, ¿qué pensarían? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? De emociones o la primera impresión que tienen. Una, digamos, un equilibrio de emociones podría ser, porque es lo que Ok. decíamos antes, ya que está representando, digamos, algo muy rígido como una rutina, estar, digamos, que en calma, hace que Ujú. esa rigidez ya no esté presente. Ok. Pues a mí la imagen anterior, la verdad, no me decía mucho. O sea, por la posición, o sea, es que no sé. Supongo que tiene que ver un poquito el ambiente en el que se ven esas personitas. Em, pues la otra persona, no sé, se veía como en un ambiente un poco más tranquilo, era un atardecer así todo bien bonito. Y la persona en sí no te decía nada, ¿no? O sea, tú ves la figura y pues es así como de, pues no sé, un muñeco o si tú quieres una persona, lo que sea. Eh, pero aquí sí ya quisieron darle un poquito más de significado. O sea, si hubieran querido que fuera pues básicamente lo mismo que la imagen anterior, no hubieran colocado el paliacate verde. Yo creo que Ujú. eso tiene mucho que ver, creo que eso es lo que hace diferente una imagen de la otra, que aquí lo que quieren es dar ese significado, aquí sí ya, yo creo que existe. Así que, ¿quieren saber lo que pienso sobre todo esto? ¿Qué puedo decirles? Me gusta hablar de las películas que veo los fines de semana. Me gusta ver reviews de los celulares que han salido al mercado para ver cuál es mejor. Me gusta comentar todo lo que veo en redes sociales. Por ejemplo, hace poco se puso de moda un lavadero eco-friendly de 11,000 pesos y yo les dije que mejor vendieran un recipiente de material sintético versión Pro Max en azul almirante por 799. ¡Ja! No mamen, soy graciosísimo. Soy graciosísimo. Es increíble el desmadre que pueden causar unas fotos. ¿No lo creen? Cuando pasó lo de Mariana y Oscar, los comentarios estaban llenos de gente que no se informaba sobre el tema y ni siquiera leía bien los encabezados. Hasta parece que lo hacían solo para que los demás les dijeran que mucho texto. Pero oigan, cuando vas a ver una película, no necesitas investigar primero. Solo tienes que darle play, esperar que no salga Adam Sandler y al final decir qué te pareció. Claro, eso no te vuelve un crítico, pero ¿cómo no vas a opinar de lo que aparece en tu inicio? A fin de cuentas, es contenido que estás consumiendo. Marianne y Oscar dejaron de importar, o tal vez nunca importaron. Los demás están muy ocupados compartiendo sus experiencias de cómo se sintieron al verlos desnudos. ¿Saben? Todo esto me recuerda a un comentario de Facebook que leí la otra vez. Resulta que hubo una manifestación en el centro y un güey se puso a decir que esas no son las maneras. Les aseguro que ni se fijó en quiénes estaban manifestando ese día. Solo leyó algo de monumentos rayados y retraso en el transporte público
y su cerebro entró en automático. Por ahí alguien le dijo que fuera más empático y que ojalá nunca le pasara algo similar. Yo no sabía a lo que se refería con eso. Hasta que le di gusto a esa persona y algo me pasó. Yo tenía un primo que un día se fue al cine y luego se fue de fiesta y luego ya no regresó. Cuando publicamos su foto para que nos ayudaran a localizarlo, una persona se expresó sobre su físico. Dijo que mi familiar se le hacía bien cagado, que le recordaba una caricatura de su infancia. Antes de que mi familia se le viniera encima y le dijera que era una mierda de persona, un insensible y hasta un cómplice de la desaparición de mi primo por pensar de esa manera, mi tía se adelantó a decirle que fuera más empático y que si iba a comentar ese tipo de cosas, que mejor no dijera nada. Entonces el tipo le respondió: y entonces lo entendí. Si tú estás viendo este video, quiero que sepas que no eres un monstruo por haber dicho eso.